Para iniciar la agrupación de datos, lo primero que tenemos que cuestionarnos es sobre el número de intervalos a formar y qué tamaño o amplitud va a tener cada uno de estos intervalos. Se tienen dos alternativas. Una es considerar un número de intervalos que no sea menor de 5, pero que no exceda 15 intervalos. El otro criterio es aplicar una regla o fórmula que se conoce como regla de Sturges, la cual, por verse como una fórmula, pues nos haría pensar que es algo científico, pero en realidad también es una expresión obtenida a partir de la experiencia, la cual nos dice que el número de intervalos es el resultado de dicha fórmula. Retomando el caso de los 30 datos que tenemos sobre el salario inicial para recién graduados de ingeniería cuantificados en dólares, y si aplicamos como criterio la regla de Sturges, obtenemos que el número de intervalos recomendado por esta regla es 5.9. Como no podemos tener 0.9 de un intervalo, podemos considerar 6 intervalos. Ahora bien, para determinar el tamaño o la amplitud de cada uno de esos intervalos, tenemos la expresión matemática donde dividimos el rango entre el total de intervalos que hemos decidido. Para este ejemplo, tenemos que el rango resultó 45, que es 333 menos 288, y lo dividimos entre el número de intervalos que hemos decidido, que es 6. Por lo tanto, tenemos una amplitud de 7.5. Para cerrarlo un número entero, podemos considerar la amplitud de 7 o de 8. En este caso conviene más considerar una amplitud de 8 para evitar que en el último intervalo no cupiera el dato más grande y así todos los datos pudieran ubicarse en algún intervalo. De esta manera, el primer intervalo sería a partir de 288, que es el menor de los datos, con una amplitud de 8, que sería 288 más 8, 296. Entonces, el primer intervalo tiene como límite inferior 288 y límite superior 296. El siguiente intervalo iniciaría en 296 más 8, que es la amplitud que hemos obtenido. Tendremos 304 como límite superior para el segundo intervalo y así sucesivamente hasta obtener los 6 intervalos previstos, los cuales podemos observar en la siguiente tabla. Así tenemos los 6 intervalos con sus respectivos límites inferiores y superiores. Es importante señalar que, por ejemplo, si tuviéramos un dato que fuera 296, habría incongruencia si lo ubicamos en el primer intervalo o en el segundo. Es decir, cualquier dato que coincida con el límite superior o el de un intervalo que es el mismo que el límite superior del siguiente intervalo, habría incongruencia en dónde ubicarlo. Por lo tanto, se considera que el límite inferior es cerrado y el límite superior es abierto. Es decir, son intervalos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. La marca de clase para cada intervalo es un valor representativo de cada uno y corresponde al promedio del límite superior y el límite inferior. En este caso, el primer intervalo tendría como marca de clase 288 más 296 entre 2. El segundo intervalo, la marca de clase sería 296 más 304 entre 2.
y así sucesivamente hasta tener un valor representativo de cada uno de los intervalos, conocido como marca de clase. Aquí tenemos las marcas de clase obtenidas para cada intervalo a partir del promedio de los límites superior e inferior. Otra forma de obtener la marca de clase es considerar que el primer intervalo tiene una marca de clase de 292 y sumarle la amplitud obtenida, que para este ejemplo es 8, y así obtenemos 300, más esa misma amplitud de 8, 308, más el valor de la amplitud 316, más 8, 324, más 8, 332. Sería otra manera de obtener las marcas de clase en lugar de promediar los límites inferior y superior de cada intervalo. Para obtener la frecuencia de cada intervalo, de la lista original de datos vamos a ir ubicando cada uno de estos en un intervalo correspondiente, recordando que los límites inferiores son cerrados y los límites superiores son abiertos. Es decir, que si yo en la lista original de datos tengo un valor que fuera 304, lo debo de ubicar en el tercer intervalo, porque 304 es abierto en el segundo intervalo como límite superior y 304 es cerrado como límite para el tercer intervalo. Por lo tanto, un valor de 304 quedaría ubicado en el límite inferior del tercer intervalo y contribuiría con un dato a la frecuencia total del intervalo. Entonces, cada uno de los datos los vamos a ubicar en un correspondiente intervalo. Para esto podría ser conveniente insertar una columna que fuera tabulación y ahí ir poniendo rayas según vayamos ubicando cada uno de los datos de la lista original en un intervalo correspondiente. La frecuencia relativa para cada intervalo es la expresión porcentual de la frecuencia de dicho intervalo, considerando para este ejemplo que el 100% son 30 datos. Por lo tanto, la frecuencia relativa del primer intervalo se obtiene dividiendo 4 entre 30 y expresándolo porcentualmente. El segundo intervalo tendrá como frecuencia 9 entre 30 y también se expresará porcentualmente, y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias relativas obtenidas tendrá que ser 100%, que es el total de datos. La pérdida de exactitud al sumar las frecuencias relativas se debe a que se perdieron decimales en algunas de las divisiones cuyas partes decimales eran periódicas. La frecuencia acumulada se obtiene sumando para cada intervalo su frecuencia con la frecuencia de los intervalos anteriores. El primer intervalo tiene una frecuencia de 4. Esa es su frecuencia acumulada por ser el primer intervalo. Luego el segundo intervalo tiene una frecuencia de 9, más los 4 del intervalo anterior son 13 de frecuencia acumulada. En el siguiente intervalo la frecuencia es 8, más los 13 acumulados para los dos intervalos anteriores, tenemos una frecuencia acumulada de 21 datos para el tercer intervalo. Luego 21 más 2 sería 23 datos acumulados para el siguiente intervalo. 23 más 5 son 28 datos acumulados para el penúltimo intervalo y el último intervalo tiene una frecuencia de 2 más los 28, tenemos 30, que es el total de datos en nuestra lista original de datos. Una vez obtenida la frecuencia relativa, entonces la frecuencia acumulada relativa será sumar las frecuencias relativas de cada uno de los intervalos anteriores. Es decir, el primer intervalo pues, tiene la misma frecuencia relativa como frecuencia acumulada, pero el segundo intervalo, su frecuencia acumulada será la frecuencia relativa que se obtuvo más la frecuencia
acumulada del intervalo anterior y así sucesivamente hasta el último intervalo. De tal manera que al final el último intervalo debe tener como frecuencia acumulada relativa 100%, así como el último intervalo debe tener como frecuencia acumulada 30, porque es 30 el total de datos. Nuevamente volvemos a tener una diferencia al final de 0.03% por la pérdida de exactitud en las divisiones, ya que algunas resultan con una parte decimal periódica, la cual se tuvo que truncar. Por lo tanto, tenemos un valor muy cercano al 100%. Recomiendo que ahora vean el video anexo referente a este procedimiento para confirmar estas ideas y que ustedes puedan llevar a cabo por sí solos una agrupación de datos.